cierto orden a mis pláticas, que la UAI, como se le conoce desde el siglo XIX, pues es una gran institución. Pero ¿qué cosa es la UAI? ¿Por qué en gran parte de Norteamérica, Canadá, México inclusive, hablamos de la UAI y de los guayeros? Los que participamos de la UAI somos los guayeros. Pero mi sorpresa es que también en Sudamérica, en lugares como Brasil, como Uruguay, como Chile, es la UAI. Y los participantes allá son guayanos. Allá no son guayeros, son guayanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la UAI, pues es la denominación en inglés de la Y, que es Young Men Christian Association, la denominación de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Bueno, ya que estamos hablando de esta gran institución, también me gustó mucho la aclaración que hizo aquí nuestro secretario general, de que es una gran institución la UAI. Debemos estar orgullosos de esta gran institución. Es una organización no gubernamental que tiene más de 170 años trabajando en forma ininterrumpida en los 5 continentes, en más de 140 países y sirviendo a la humanidad. Debemos estar muy orgullosos de nuestra institución. Si en alguna ocasión se le ha llegado a denominar como un club, pues vamos a ver cuál es la diferencia de una y otra, ¿no? A mí me sorprendió hace unos días, me obsequiaron una muy bonita gorra que la iba yo a traer y lamentablemente se me olvidó, pero afortunadamente yo creo porque a lo mejor se me pierde, de un equipo de fútbol de Cataluña que se llama Barcelona, el famoso Barça. Este famoso Barça empezó en 1899, o sea, es del siglo antepasado, y ha crecido mucho, pero tiene una formación en donde, además de jugar un deporte que se llama, creo que fútbol, ¿no? El famoso Barça, en la gorra, a un lado, y en catalán dice, más que un club. El Barça es más que un club, porque la organización de fútbol de Europa son clubes. Entonces es Club Real Madrid, Club Barcelona, Club, en fin, todos ellos, ¿no? Entonces dice que son más que un club. Y yo me recuerdo, porque también en mi longeva vida, por 18 años, fui abogado asesor del Orfeo Catalá, y gran parte de los clientes importantes que yo tuve eran catalanes. Entonces yo pues, me identifiqué mucho con los catalanes. Y en alguna ocasión, ya en un restaurante de uno madrileño, por cierto, salió a relucir el Barça. Y se hablaba de que tiene una institución que le llaman la Masía. La Masía es una casa grande. Y en la Masía tienen como cosa importante la atención de los niños, y reciben niños para formarlos. Esos niños de ahí pues lo utilizan también para ir seleccionando uno que otro, que los pasan ya al lado del fútbol para capacitarlos y hacerlos futbolistas. Pero la labor que hacen de formación de esos niños la consideran muy importante. Por eso en la gorra dice más que un club. Bueno, aquí en ocasión pues hemos bajado de lugar de institución que muy a brazo partido lo ha ganado la UAI,
a denominarnos un club. Pero no es de ahora, viene desde tiempo atrás. Uno de los valiosos hombres de la UAI, John R. Mott, en el año de 1906, él comentó que la UAI era mucho más que un club, porque la formación de la UAI ve al individuo en forma mucho más completa que únicamente el deporte. Si únicamente vamos a hacer deporte como un club, pues dejamos las otras dos lados del triángulo famoso de Gulick, el espíritu y la mente. Así que eso fue como para empezar. Vamos a entrar en materia. Ya saben ustedes, cuando hablemos de la UAI, es la Asociación Cristiana de Jóvenes. Pues hasta se le ha hecho una obra musical muy conocida que se baila por todo el mundo, YMCA, ¿no? Que se baila, en fin. Pues bien, nuestra gran institución tiene su origen en Inglaterra, en el año de 1844, en donde un jovencito de la campiña inglesa al suroeste de Londres, pues por la inquietud de la juventud de dejar el campo para irse a vivir a una ciudad, se traslada a Londres. En Londres, desde luego, era una situación muy difícil, no había habitación y normalmente el crecimiento que vino como consecuencia de la revolución industrial, en el momento en que se pudo dominar el vapor para mover grandes máquinas y la electricidad, pues ya empezaron a cambiar los sistemas de producción y empezaron a surgir las grandes empresas. Pero esas empresas necesitaban mano de obra y la mano de obra eran los jóvenes del campo que venían a la ciudad. Sin embargo, pues esa relación laboral era yo la llamaría un poquito fuerte, porque la jornada de labores pues era únicamente de 12 a 13 horas diarias, pero únicamente de lunes a sábado. O sea que tenían el domingo para descansar perfectamente bien. Pero si les pagaban su salario el sábado en la tarde o en la noche, pues ellos el domingo tenían su salario para disfrutarlo. Y la forma en que iba generalizándose era pues salir a comer, a beber y a darse el lujo de participar en muchas actividades non santas, como dicen por ahí, ¿no? En donde pues dejaban su salario y llegaban el lunes a trabajar, ahora sí que como gatos apaleados, ¿no? Todos maltrechos a trabajar. Y pues esa era una vida que se estaba llevando, y Jorge Williams, nuestro personaje, pues notó ese problema y empezó a invitar a compañeros de trabajo a reunirse, en lugar de salirse a vivir una vida disipada, a leer la Biblia y a comentar pasajes de la Biblia. Y esas pláticas fueron cada vez más interesantes para los participantes. Y llegó un momento en que estos jóvenes, eran 12 jóvenes, tomaron la determinación de a su agrupación darle una denominación. Y en principio decían que era la Asociación Religiosa de Jóvenes, pero después, al poquito tiempo, adoptaron el nombre de Asociación Cristiana de Jóvenes. Esto, como les dije, ocurrió
en el 6 de junio de 1844. A partir de ese momento, el personal de la empresa donde trabajaban, que era una empresa que vendía telas y se especializaba y era muy conocida en Londres en esos momentos para hacer cortinas, que era una empresa muy reconocida, pero empezó a ser mejor cada día, o más bien el reconocimiento le vino porque su personal empezó a ser más amable con la clientela, más profesional para atender a los clientes, y las operaciones de esta empresa se fue para arriba, para arriba y para arriba. Al ver otras empresas de alrededor, el éxito de esta empresa que se llamaba Rogers, más, uno de mis problemitas es también que ya me falla la memoria, ya no tengo mucha memoria. Pero sí, de todas maneras, es de reconocerse, es Hitchcock and Rogers. En esta empresa empezaron a copiarla otras, y en un momento ya en la ciudad de Londres había 8 o 10 agrupaciones similares que se reunían a revisar a leer y a comentar sobre la Biblia. Pero desde el momento en que se reunieron, hubo una circunstancia que fue realmente importante, que de los 12 jóvenes que participaban, pues da la casualidad que eran de 4 denominaciones de la Iglesia modificada por Lutero en el siglo XVI, y entonces había anglicanos, metodistas, congregacionistas y bautistas. Inclusive había uno que él se decía que era libre pensador, porque él seguía los principios de Cristo, pero no está muy de acuerdo con la Iglesia. Él era libre pensador. Entonces, desde un principio, estamos viendo que se forma una institución en donde las personas con diferente enfoque, pues son cristianas, pero que tienen ese diferente enfoque. Crece muy rápidamente, y para 1851 ya el grupo de asociaciones cristianas de jóvenes en Londres había crecido pues a gran parte de Europa, desde luego mucha parte del Reino Unido, en Escocia, en fin, ya había crecido mucho. Y en esos momentos llevan a cabo, aprovechando la celebración de un evento, de una feria mundial en 1851, para tratar de difundir las ideas, los pensamientos que ya habían acumulado aquel grupo de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y repartían volantes con las indicaciones, lo más importante de la filosofía cristiana que alimentaba ese crecimiento tan extraordinario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Pues hubo varias personas de las que asistieron que eran unos norteamericanos, otros canadienses, que llegaron a su lugar de origen con aquel volante que ya se conocía en América, pero no tenían las descripciones. Y rápidamente, pues empiezan a reunirse en Canadá y también en Estados Unidos, y se consolida la Asociación Cristiana de Jóvenes. Este fue un pleito que me tocó en cierta forma resolver, porque siempre se decía, y hay muchas obras y mucha literatura, que primero había llegado a Boston
en Estados Unidos y después a Montreal, Canadá. Pero al echarme yo a revisar y recibir información que me mandaron de diferentes lugares, me encontré con un detalle importante, un recorte periodístico en donde el 1 de diciembre se está ya informando de que se había formado la Asociación Cristiana de Jóvenes en Montreal, que se formó en el mes de noviembre, creo que el 28 de noviembre, una cosa así, y ya se hablaba de que se había formado. La Asociación Cristiana de los Estados Unidos se forma posteriormente a finales del mes de enero de 1851. O sea, primero fue Canadá y luego Estados Unidos. Pero luego Estados Unidos empieza a proliferarse por todas partes, inclusive en México. En México llegan unos personajes que envía la Guaya Internacional, que así se llamaba, o se hacían llamar, que era la Guaya de Canadá y de Estados Unidos era la Guaya Internacional. Entonces la Guaya Internacional manda a México a pues 2 personas importantes para formar una asociación cristiana en México, siguiendo, digamos, las disposiciones de última voluntad de George Williams, que cuando iba a morir, en su testamento, él dijo que legaba a los jóvenes la Asociación Cristiana de Jóvenes para que ellos la mantuvieran, la hicieran crecer y se difundiera a los 4 puntos cardinales. Entonces, con esa intención, pues la Guardia de Estados Unidos empezó también a mandar representantes de la asociación para la formación de WISE en México, en Brasil, en Colombia, y luego fue toda América. Pero a México llegaron estos enviados de la Guardia de Estados Unidos en el mes de enero de 1891 y de inmediato tomaron un local en lo que hoy es calle de San Juan o era calle de San Juan de Letrán, que se llamaba Hospital Real, y toman ese local, pero el secretario general, que también se llamaba Taylor, que habían mandado a Estados Unidos, en el año de 83, eso fue en 1891. En 1893 fallece este secretario Taylor y el otro, pues ve inconveniente el lugar que tienen y se cambia porque había una nueva iglesia metodista en la calle de Gante, que se había construido en parte del convento de los franciscanos en la calle de Gante, que llegaba a la calle de Madero. En esa época, en México, como consecuencia de las leyes de reforma, la Constitución establecía que todos los inmuebles y todos los bienes de las iglesias, de los templos de cualquier iglesia, eran propiedad de la nación y como tal tomaron posesión de todos los templos como propietarios de los inmuebles. Y por eso nos vimos que en finales del siglo XVIII y principios del XIX, muchas iglesias, como la de San Francisco, o también la otra donde se formó la Biblioteca Nacional, se me va ahorita el nombre de esta otra iglesia, pero demolieron parte para construir otras cosas.
y al demolerse una parte de la iglesia de San Francisco, se forma la iglesia metodista en la calle de Gante y otra iglesia también de protestante en la calle de Madero. Bueno, la Guaya entonces se va junto al templo metodista. Se traslada en 1903, o sea, de 901 a 903 estuvo en lo que es San Juan de Letrán, y luego se fue a Gante. Y luego, después de Gante, también le resultó que era incómodo estar como un apéndice de la iglesia metodista y se cambiaron también ya a otro lugar. Ellos estuvieron, la Guay estuvo viajando, la Guay en México, pues por diferentes lugares, porque tuvimos 5 o 6 domicilios diferentes hasta el año de 1906, en que otra vez la Guaya Internacional manda a 2 personas, a John R. Mott, que este John R. Mott es un personaje que después de George Williams quizás sea el personaje más importante de la Guaya. Y John R. Mott llega a México en 1906 para poner orden, porque ya se había formado 2 Guays, una de extranjeros formada básicamente por norteamericanos, ingleses, holandeses, que eran trabajadores de los ferrocarriles y de la Compañía de Luz y Fuerza y de las petroleras. Entonces habían formado la asociación en la que participaban algunos mexicanos, pero los mexicanos no estuvieron de acuerdo y pusieron su propia Asociación Cristiana de Jóvenes de México en la calle de Patoni, que es Avenida Juárez. Cuando ya llega John R. Mott, ve que hay 2 Guays y que los gastos son excesivos, ¿no? Y establece lo primero, unir las 2 Guays. Unir las 2 Guays. Después, pues John R. Mott ve la urgente necesidad de que tenga una casa propia. Pero pues, ¿cómo vamos a hacer la casa propia? Y entonces, siguiendo las costumbres de la Guay de Estados Unidos y de Canadá, pues vivían básicamente con campañas de capital, de procuración de fondos. Y John R. Mott inicia la primer campaña de procuración de fondos de México. Y para empezar, John R. Mott y el secretario que estaba anterior, que quedaba todavía después del que se murió, fueron a ver al dueño de un circo, el más famoso que había en México, el famoso circo Orrin. Este señor del circo Orrin, que se hizo famoso por un payaso, Ricardo Bell, pues estaba convencido porque ya conocía a la Guay. Y entonces el señor donó a la Guay un terreno de 2.500 metros que estaba ya casi en las afueras de la ciudad, en la esquina de la calle de Morelos y de Valderas, para hacer el edificio de la Guay. Y empieza la campaña de procuración de fondos y desde luego, pues la Guay de Estados Unidos y la Guay de Canadá hacen una aportación importante de $50,000 para empezar, ¿no? Y aprovechando su viaje, John R. Mott convence al jefe de gobierno del Distrito Federal para que lo lleven con el presidente de la República, que era el general
Porfirio Díaz. Le exponen toda la filosofía de la UAI, que cuál es el objetivo de la UAI. Ya estaba incluido por otro extraordinario guayero, el señor Gulick, fue el que incorporó el deporte en los fundamentos de la UAI, porque antes todo era religión, ¿no? Era religiosa. Entonces él incorpora el deporte para que la formación del individuo se complemente con el deporte y acrecentar la cultura. Y ese señor Gulick es el que diseña el triángulo equilátero, que sus lados son espíritu, mente y cuerpo, con las siglas de IMCA, Young Men Christian Association. Entonces, esta filosofía le parece muy bien a Porfirio Díaz y da instrucciones al jefe de gobierno del Distrito Federal de que pues, les den toda clase de facilidades para construir. Se encarga el proyecto del edificio a unos ingenieros de Chicago y vienen estas personas y diseñan un edificio de 5 niveles, pero las leyes de México, el tope que tenían para construir era 4 metros, entonces tuvieron que dar un permiso especial que superaba las condiciones reglamentarias que había para darle los 5 metros al edificio de la UAI. Ya que les dan esa autorización, aquí ocurre algo también que es muy importante. Le dan esa autorización, pero le dicen, vamos a hacer la construcción, pero el señor presidente de la República pretende que el edificio de la UAI se inaugure con todas las obras que va a inaugurar el presidente al celebrar el primer centenario del inicio de la lucha de la independencia de México. Entonces, el 19 de junio de 1909 empieza la construcción de ese edificio de 5 niveles y se inaugura el edificio el día 10 de septiembre de 1910, totalmente equipado con equipo para gimnasios que ya existían de la casa Spalding de primer nivel, con mesa de boliche, con mesas de billar, con un piano de cola. Y cuando el señor presidente de la República se entera de todo esto, pues pide que un equipo de gimnasia igual al de la UAI se importe para el Colegio Militar de México. Entonces todo el equipo que llegó para la UAI igual llegó para el Colegio Militar. Y el señor presidente de la República pidió que le pusieran en la residencia, que era el Castillo de Chapultepec, una mesa de boliche y una mesa de billar. Perfecto. Pues entonces se inaugura por Porfirio Díaz ese edificio el día 10 de septiembre, con una inauguración extraordinaria. Y aquí hay que ver pues coincidencias, si lo podemos llamar así, pero la grandeza de la asociación. En primer lugar, fue la primera campaña de procuración de fondos que se hacía y el primer aportante fue el presidente de la República con 10,000 pesos oro. Y de ahí el jefe de gobierno del Distrito Federal, el secretario de Educación, que a lo mejor ustedes sepan quién era, el señor Justo Sierra, el señor Limantur, que era el tesorero. Todos ellos ya fueron dando de a $5,000, pero también se llamó a los
particulares. Y dentro de los muchos particulares había también una familia muy famosa, la familia Braniff, que participaban ya en la UAI, Oscar y Arturo Braniff. Y da la casualidad, pues que la familia Braniff tenía unos terrenos en la calle de Paseo de la Reforma, en la avenida de Paseo de la Reforma, que se los proporciona a la UAI para que la UAI tenga también un lugar para desarrollar ejercicios de pista y campo. Esos terrenos que proporciona la familia Braniff se los dan en alquiler a la UAI con una renta mensual de $1. En esos terrenos la UAI construyó las primeras canchas de tenis de México, ahí, y la pista para los deportes de pista y campo. Entonces los Braniff también aportaron para la construcción del edificio. Y pues el edificio se inaugura y se inaugura una nueva etapa para la Asociación Cristiana de Jóvenes. Porque ya con anterioridad el señor que mandaron también de Estados Unidos, el que lo mandó fue Gulick, pero el enviado era el señor Babcock, George Aire Babcock. Este señor también, para la UAI de México, es un señorón, ¿no? Porque este hombre, pues, consiguió que viniera un profesor de educación física, Williamson, de la escuela de educación física. Se me va ahorita en este momento, pero me voy a acordar. Y este señor, pues trae entre su bagaje el primer balón de básquetbol y el primer balón de voleibol. Que ya el básquetbol se había inventado en la UAI de Springfield, que de ahí era este señor que se me había ido ahorita, Springfield College, se había inventado el básquetbol y el voleibol. Y entonces Williamson trae la primera pelota de básquetbol y la primera pelota de voleibol y empieza a jugarse en México el básquetbol y el voleibol. Y desde luego que ya la construcción de la UAI de Valderas y Morelos reúne las características de un gimnasio como ya lo tenían en Estados Unidos y una alberca que le construyeron en los sótanos, pero ya era un tanque natatorio, porque también la UAI en Estados Unidos fue la primera en construir un gimnasio en donde tenían como aparatos una escalera para subir, de esas de mano, ¿no? Para subir y bajar en la escalera, una cuerda que para ascender en posición de escuadra hasta el techo y bajar, las barras paralelas, la barra fija y el caballo de arciones ya se tenía, ¿no? Entonces en México se construye la UAI y ya se incorporan todos estos deportes. Entonces a partir de 1910 se desarrolla la actividad deportiva en forma extraordinaria con los profesores que se envían de Estados Unidos a México. Este señor Williamson era un gran jugador de básquetbol y demás, que como recordatorio especial, el primer partido de básquetbol que se jugó en México, si no mal recuerdo, fue en el año de 1906 o 1907, y fue la UAI contra un equipo que se había formado en Tacubaya, en la Ciudad de México. Y da la casualidad que ese partido lo ganó Tacubaya, le ganó a la UAI. El primer partido que se juega así, lo pierde la UAI. Pero en fin, eso queda como un efeméride, ¿no?
Y pues simultáneamente al desarrollo que va teniendo la UAI en la Ciudad de México, también siguiendo la norma del testamento de George Williams, pues empieza a difundirse la UAI en la República. Y pues hubo una UAI en Veracruz, que duró algún tiempo, en Tampico, en la UAI de Guadalajara también, de la UAI de Tulancingo, y luego unas UAIs que se han subsistido, la UAI de Chihuahua, la UAI después de Delicias, y hay otra más en Chihuahua, y ya posteriormente se formó también, gracias a la UAI de la Ciudad de México, otras UAIs que fueron muy importantes, la de Torreón y la de León. En fin, se fue desarrollando en forma muy importante la UAI. Ahora, también la UAI fue un factor determinante en México para difundir el deporte. El presidente del Consejo de Gerencia de la UAI era el profesor Moisés Sáenz. Este profesor Moisés Sáenz, además de haber sido un guayero muy entusiasta, él y su hermano Aarón Sáenz participaban mucho en la UAI, era funcionario de la Secretaría de Educación, no sé si subsecretario u oficial mayor, y su estancia en la Secretaría de Educación fue de tal nivel importante porque la enseñanza era la primaria y de la primaria pasaban a la preparatoria 5 años para llegar después a la enseñanza superior de las universidades. Moisés Sáenz divide la secundaria, primero 3 años de secundaria y los 2 de preparatoria. Pero lo más importante también es que incorpora el deporte como materia de educación y empieza a haber deporte en las escuelas primarias y secundarias. Pero el problema es que ¿quién iba a dar las clases de deportes si no había maestros de deportes? He ahí una gran aportación de la UAI. En el año de 1917 regresan 2 personajes de la UAI que se formaron en la escuela de Springfield. Estos 2 personajes fueron el profesor Enrique C. Aguirre y el señor Francisco Lona. En 1917 llegan a México y estas 2 personas forman el Club de Líderes de la UAI, con una organización extraordinaria y una selección extraordinaria. Entonces estos líderes son los primeros profesores de educación física en la Ciudad de México, pero también esos líderes sirven para ir a ayudar a otras UAIs a llevar el deporte y demás. Una de las UAIs que fueron muy ayudadas por México fue la UAI de Chihuahua, en donde se mandó a un líder que era muy valioso en aquel momento, el señor Porfirio Muñoz Ledo. Este señor Porfirio Muñoz Ledo fue compañero de mi padre durante 6 años en la escuela primaria de Puebla, que se llamaba, en la escuela de Puebla. Y cuando terminaron su escuela primaria, vino la renuncia de Porfirio Díaz y empezaron a haber problemas, y entonces las familias se vinieron a México. Y mi padre y Porfirio Díaz se separaron. Y en 1915, Porfirio Muñoz Ledo entró a la UAI. Y Porfirio metió a mi papá a la UAI en 1916. Y mi padre fue también líder de los líderes estándares de la UAI. Entonces fueron
los líderes quienes fueron a dar clases a muchos lugares. Y Porfirio Muñoz Ledo fue como enviado de la UAI de México a la UAI de Chihuahua, que se había cambiado ya a un lugar importante en el teatro de los, un teatro de los bueno, y en ese teatro inclusive hay una fotografía muy interesante de Porfirio en un balcón de ese teatro que iba apoyando. Pero Moisés Sáenz, además de haber hecho esta división y haber llevado el deporte a la educación, también comisionó al profesor Enrique C. Aguirre, que había llegado en 1917, para llevar el deporte a la universidad, como director de deportes en la universidad, que también, para el conocimiento de ustedes y perdonándome del desorden, el 10 de septiembre de 1910 se inauguró la UAI primero y salió Porfirio Díaz a inaugurar la Universidad Nacional de México, que la universidad, digo, en México no había universidad porque la Real y Pontificia Universidad que había en México tenía ya más de 50 o 60 años que había sido liquidada, se había acabado. Entonces, el día que se inaugura la UAI, se inaugura la Universidad Nacional de México. Coincidencia. Pero esa universidad también entra el deporte por la UAI. El líder, el que trajo el grupo de líderes de Estados Unidos y era uno de los directivos del Club de Líderes, Enrique C. Aguirre. Y dentro de las cosas que se llevó don Enrique C. Aguirre fue una porra que a lo mejor alguno de ustedes la ha llegado a oír, que la porra actualmente dice Goya, Goya, cachún, cachún, rara, cachún, cachún, rara, Goya, universidad, ¿no? Pues da la casualidad de que esa porra era la porra del Club de Líderes. Y aquí la Secretaría General de la UAI, en un extraordinario libro, en el año de 1920, aparece ya la porra. Nada más que la porra era joya, no Goya, sino joya, joya. Y los alumnos de la preparatoria le cambiaron de joya a Goya. ¿Por qué? Porque se iban de pinta a la escuela a un cine que estaba a la vuelta de la preparatoria en la calle del Carmen, que se llamaba el Cine Goya. Entonces ellos empezaban a echar porras, Goya, Goya, vámonos al cine, ¿no? Esa porra era de la UAI y el deporte entró a la universidad por la UAI. Ahí vamos viendo que a lo mejor era importante la UAI, porque este señor Moisés Sáenz, pues independientemente que también llevó la enseñanza primaria y secundaria al campo, las escuelas rurales las fundó Moisés Sáenz. ¿Qué tan importante habrá sido que está sepultado en la rotonda de las personas ilustres? Y que la secundaria 4, que está en San Cosme, lleva el nombre de Moisés Sáenz. Era presidente de la UAI y fue un gran hombre en la UAI. En fin, ya con esto vamos viendo que, pues, que la UAI sí ya pisaba fuerte, ¿no? La UAI empieza a crecer en el mundo. Y también omití algo muy importante. En esa reunión que dije yo de 1851 en el pabellón de cristal en Londres, se acordó celebrar ya un Consejo Mundial de la UAI en París. En ese Consejo Mundial de París
es en donde se establece la famosa base de París. ¿En qué consiste la base de París? Pues la base de París fue precisamente en donde se buscó la unidad en la diversidad. La parte que nos interesa mucho de la base de París nos dice: las divergencias de opinión sobre otros asuntos, por importantes que sean, no interferirán en las relaciones armónicas de los miembros y asociados que integran la Alianza Mundial. Esa parte de la base de París es en cierta forma la que dé entrada a la UAI a países budistas, musulmanes, de diferentes credos. Por eso la UAI llega a muchos lugares de Oriente. Hay una UAI extraordinaria en la India, bueno, muchas, pero la UAI de la India es importantísima, la de Japón, bueno, una muy importante, Myanmar, en fin, se disgrega porque ya el credo religioso es una cosa, pero la filosofía cristiana de la Asociación Cristiana de Jóvenes, es importante ver que esa filosofía cristiana la respetan en todo el mundo las UAIs de Asia, de África, hay muchas UAIs en África, y de toda Europa y toda América. Entonces, pues la UAI creo que debe ser un poquito importante. Otra cosita que me salté por ir tan entusiasmado es que también hay algo muy, muy importante que no debemos de olvidar. En el año precisamente de 1864, el secretario general, para que vean que también los secretarios generales valen, el secretario general de la UAI de Suiza convoca a una reunión que se celebra en Ginebra. En esa reunión se toma la determinación de formar una institución a la que denominan Cruz Roja. Alguno de ustedes habrá oído hablar de la Cruz Roja. Espero que nada más sea de oídas y no que la hayan requerido por ayuda especial, ¿no? Entonces, la UAI fue la mater, el que formó a la Cruz Roja. Ahora, esta la formó un señor que se llamaba Henri Dunant. Este Henri Dunant fue tan modesto y tan honrado que dijo: sí, esta idea no es mía. Él había estado en un campo de batalla en la guerra ruso-japonesa, y en esa guerra pues había visto que había un grupo de musulmanes que andaban ayudando a los heridos, ya hayan sido rusos o hayan sido japoneses, y tenían el símbolo de la media luna roja. Entonces la media luna roja fue la que inspiró a Henri Dunant a formar la Cruz Roja. Entonces la Cruz Roja sale de ahí, como también pues en la difusión de las UAIs en todo el mundo, pues llegó a haber también una UAI muy importante en Chicago, en los Estados Unidos. Y de la UAI de Chicago fue donde salió la formación del Club Rotario. Los Rotarios internacionales salieron de la UAI, pero aquí fue diferente. ¿Por qué salieron de la UAI? Por no respetar el estatuto o el reglamento de la UAI.
un reglamento que persiste. Ese reglamento establece que en la UAI, entre los socios, no debe haber actividades económicas dentro de la institución, no puede haber pactos económicos, compraventas, no pueden discutirse asuntos religiosos o políticos y algunas otras cosas más. Y los rotarios los formaron 4 personas de la UAI más un abogado, al que se le da más bien la formación, porque fue el que le dio forma. Estos señores, uno de ellos era sastre y les hacía trajes a los otros, el otro era un introductor de carbón a Chicago, que se usaba mucho, el otro era un constructor, ¿no? Y el otro no me acuerdo, pero el abogado les dio forma a lo que ellos querían. Y no obstante lo que ellos querían, el reglamento de la UAI de Chicago fue tan importante que los echó para afuera. Es interesante, pero en una ocasión que tuve la oportunidad de estar en Chicago, el secretario general, hacíamos muy buena relación, independientemente que en esa reunión de Chicago me obsequió un basquetbolista medio conocido, Michael Jordan, una gorra de los Toros de Chicago, pero el secretario general me llevó a las oficinas para ver el acta en donde expulsaron a los 4 fundadores de los Rotarios. Entonces, entre otras cosas, se fundaron los Rotarios por la UAI por haber expulsado a los 4 fundadores. Pero fue la UAI. En fin, me estoy disgregando demasiado. Yo quería, o pretendo, que pueda yo seguir exponiendo durante hora y media, que ya se me está venciendo el término, pero quiero más o menos ir concretando para luego dar la oportunidad de preguntas y respuestas. ¿Por qué entonces decimos que la UAI es una gran institución? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, institución es una, según el diccionario, institución es alguien muy respetado y admirado por su antigüedad en una colectividad o por sus características o méritos. Esa institución tiene como finalidad la formación de las personas en 3 aspectos fundamentales. O sea, la UAI, espíritu, mente y cuerpo. Hay el eslogan en la UAI de Estados Unidos que dicen que en la UAI se construyen niños fuertes, familias fuertes y comunidades fuertes. Ahora, de las cosas importantes de la UAI también es que debe acrecentar la cultura de las personas, pero debe enfocar todas sus actividades a ayudar a los más necesitados y en forma especial a los niños y a los jóvenes. Asociación Cristiana de Jóvenes. Si actualmente vemos la situación, pues la UAI está manejada por algunas personas que dejaron de ser niños hace algún tiempo, ¿no? O dejaron de ser jóvenes hace algún tiempo. Sin embargo, yo sustento la tesis de que la juventud no se pierde, se acumula. Yo a mis primeros 88 años no me considero viejo, sino me considero con demasiada juventud acumulada. Se me ha venido acumulando. Esa juventud acumulada es la que me da pues las limitaciones que tengo, ¿no? Porque ya no oigo bien, ya se me van las cosas, se me va la memoria, en ocasiones no tengo ya no estoy haciendo 1-3 en los 100 metros o 10 segundos 3 en los 100 metros, en fin, ¿no? Ni puedo brincar arriba de 2 metros, en fin, hay una serie de cosas. Pero sí, creo yo que es muy importante
porque la UAI forma personas. Y yo considero, como lo decía otro profesor extraordinario de la UAI, el profesor Arturo Manzanos, ahora estamos aquí usufructuando parte del área de la biblioteca Arturo Manzanos. Él tenía una gran biblioteca que la donó a Mallorca, concretamente a Mallorca, porque aquí daba sus clases de charlas de café o apreciación musical. Entonces, este profesor decía que él era un fruto de la organización de la UAI. Pues yo también me considero que en gran parte, pues independientemente de llegar, creo yo que casi dignamente a los 88 años, a los primeros 88 años, porque siempre hay que ser ambicioso, ¿no? Entonces, mis primeros 88 años, pues creo que se lo debo en gran parte a la UAI. Y debemos de admitir y reconocer que la UAI es una gran institución. Y si los catalanes dijeron que el Barça es más que un club, pues yo les digo que la UAI es mucho, mucho más que un club. Pero claro, la UAI ha tenido sus picos. Cuando se compró el terreno del Campo Williams de 40,000 metros cuadrados, que era parte de la hacienda de los Morales, en el año de 1925, era un terreno de 40,000 metros. Ahí fue donde se trajo también la primer pelota, no es pelota, el primer balón de fútbol americano que llegó a México, lo trajo el profesor Chalo Cordero, que venía de la Universidad UAI de Chicago. Ya no fue de Springfield, sino de Chicago. Y trajo el balón de fútbol americano. Y se empezó a jugar fútbol americano en el Campo Williams, que se llamaba Campo Williams por Charles B. Williams, que fue una persona que donó 100,000 pesos para pagar 50,000 pesos del terreno, que fue en lo que la familia Cuevas le vendió a la UAI, los 40,000 metros. Hagan cálculos, 50,000, ¿a cómo salió el metro? A 1.50 pesos. Pero le sirvió a la UAI en muchas ocasiones para salir de aprietos económicos muy fuertes que tenía, ya no sabían qué hacer, vendían un pedacito, vendían una esquina, vendían la otra esquina de atrás. Y de esos 40,000 metros actualmente únicamente tiene 14,000 metros, en donde se encuentra la unidad Ejército, la Torre Inca, que decimos Torre Inca porque pues está mucho más alta pero son únicamente 11 niveles, ¿no? La Torre Inca. Inmediatamente le hicieron torres por todos lados y ya quedó sumidita. ¿Ven? Y lo más importante, la Universidad Inca, porque la UAI se ha dedicado a la educación. Primero, la educación, la formación de sus profesionales con el IPI. Ese IPI se transformó en el IEPATL. El IEPATL eran las siglas del Instituto de Educación para la Administración del Tiempo Libre. La carrera de Administración del Tiempo Libre, el REBOE, o sea, el reconocimiento de validez oficial, lo obtuvo la UAI para esa carrera. Entonces, del IEPATL, gracias al profesor Romero, se formó también la Universidad Inca. No sé si ya nuestro secretario ya se fue, pero yo le traía este libro extraordinario
mi inquietud era que se hiciera un libro de la UAI, porque el profesor Manzanos empezó a recortar de los periódicos y llenó 2 o 3 carpetas, compraba las carpetas así, digo, los cuadernos, dijéramos, ¿no? Y iba pegando recortes periodísticos de la UAI, pero muchísimos. Entre los reportes periodísticos del profesor Manzanos, pues yo me agencié este recorte del año de 1947, en donde se está hablando de que la Asociación Cristiana de Jóvenes para los futuros encuentros de la natación ya tiene un semillero extraordinario, que todos éramos del equipo de natación. Y aquí, aunque lo duden, pero así era yo el más negro del grupo, ¿no? Aquí estoy yo en primera fila, en 1947. Si yo entré a la UAI en 1941, pues ya a los 6 años ya andaba yo en el equipo de natación de la UAI. La UAI me dio formación. Entonces, pues ya no, todavía estoy en tiempo. Lo que pasa es que vi que ya había cierta prisa, ¿no? Pero me había quedado yo ya en el tintero con varias cosas que ya salieron a relucir. La de la Cruz Roja, formada por la UAI, los Rotarios, formados por la UAI, el básquetbol, el voleibol, el pongallo, también lo inventó Chalo Cordero. Chalo Cordero lo inventó porque en el edificio de Valderas y Morelos, en una sección que se llamaba la sección de comerciantes, el gimnasio tenía un techo bajito. Y entonces para jugar el bádminton, pues no se podía. Entonces la forma de limitar el juego del bádminton fue con una raquetita de ping-pong. Que con raqueta de ping-pong empezó a jugarse con el gallo de pluma. Ya después vino otro profesor de la UAI que estableció las reglas del pongallo, pero el pongallo se inventó en la UAI. El racket, por ejemplo, también se inventó en la UAI, en Estados Unidos. Entonces, la UAI ha sido una institución mundial en donde en todas partes siempre ha ayudado a los más necesitados. Inclusive, ¿qué tan necesitada estaría la mujer que el profesor Manzanos se le mandó a la UAI de Torreón para ayudarla, que estaba en una mala situación económica y con problemas? Y la forma en la que el profesor Manzanos sacó a flote a la UAI de Torreón fue incorporando como socios a las mujeres. Cuando sabemos nosotros que dicen, hay un dicho por ahí que dice que mujer que habla latín tiene mal fin. Entonces, ¿cómo las vamos a educar? ¿Cómo las vamos a hacer crecer? Pues miren cómo ha crecido. La primera UAI en México que recibió a mujeres fue la de Torreón. Es el mérito que tiene, o los que quieran criticarle y recriminarle a la UAI de Torreón. Gracias a la UAI de Torreón tenemos a las mujeres en nuestras UAIs, porque también surgió la UAI femenina, la YWCA, ¿no? En México hay una UAI femenina a la cual tuvimos que ayudar en muchas ocasiones. Ya siendo yo secretario general, me tocó ayudarlos muchísimo, mandando gente de la UAI a que les reestructuraran parte de su edificio, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Vancouver hay una UAI femenina extraordinaria, un edificio enorme y grande, con entrada por 2 avenidas, que es mixta, pero es la asociación femenina. Y la UAI, la EMCA,
es un edificio viejo de 14 o 16 pisos, pero viejo. Y si vamos a la Guay femenina, pues esa sí está moderna y de gran lujo. Aquí tenemos la Guay femenina, que no ha podido salir adelante, pero ahí está todavía en la calle de Humboldt, según me acuerdo, ¿no? La Guay femenina. Pero la Guay masculina, la Young Men, no la Young Woman. Es así, en todas partes del mundo tenemos Guay. Entonces creo que se justifica plenamente el que no la ninguneemos bajándole de la calidad de una gran institución a el Club IMCA. Probablemente algún genio de la mercadotecnia pues asesoró a algún ejecutivo de la UAI que aceptó declinar y bajar del pedestal en donde está la UAI, ahora sí que a jugar canicas al nivel del suelo, ¿no? Pues no, es una gran institución y como tal la debemos hacer. Y me gustó las palabras de nuestro secretario general actual y que recordaron pues realmente lo que dijo Leti Villanueva. La UAI vale no tanto por sus edificios, no por sus instalaciones. Mallorca es un emporio de instalaciones para el deporte, maravilloso, pero vale más siempre el personal que estas maravillas, porque estas pueden ser unas maravillas, pero si están mal atendidos, si hay una persona que no, o hay personas que no van de acuerdo, echan a perder cualquier maravilla si no es. Es más importante la persona que el edificio. Entonces, una de las funciones importantes de la, digamos, de la dirección profesional de la UAI es buscar que el personal esté en perfectas condiciones. Para mí fue una preocupación y me da mucho gusto ver que los uniformes que después de darle 20 vueltas escogimos este uniforme, ha subsistido este uniforme. Cuando salíamos al extranjero, y me acuerdo que en una reunión en Praga iban un grupo de maestras del área social cultural y de los líderes de menores, y llevaban sus uniformes de estos, ¿no? No, pues hubo pleito allá, ¿no? Porque tuvieron que dejar ellas, únicamente la chamarra en Praga a gente que la quería. A cambio, y les dieron a cambio unos chamarrones a todo dar, pero de veras bonitos, de piel y todo, a cambio de una playera de estas. Al grado de que nos convertimos en proveedores de chamarras, las chamarras para el consejo directivo, con mangas de piel y de paño, preciosas chamarras, igual. Se hicieron muchas para las UAIs de la República, pero encuentran esas chamarras, desde luego, en Brasil, muchas en Brasil, hechas en México, igual de México, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Ecuador, ¿no? Las chamarras de la UAI. En Colombia hay una fotografía que está en el libro de la UAI, que está un chileno, un colombiano y los otros 3 somos mexicanos, todos con la misma chamarra, y ya que fue la casualidad que eran chamarras que nosotros les regalamos a ellos. Estamos en una merienda chiquitita ahí, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, tratar bien al personal, bien pagados. Eso trae como consecuencia un problema. La UAI ha sido pirateada de personal desde tiempo A. Cuando se cerró la UAI de Valderas, los que tuvimos que emigrar, pues nos íbamos primero un grupito, entre ellos los Muñoz Ledo, la familia Muñoz Ledo y nosotros, al Deportivo de Chapultepec. Porque ahí estaba el viejo loco Ramírez,
que era uno de los maestros importantes del club. El papá Capilla, el papá de los clavadistas y demás, estaba en el Deportivo Chapultepec. Eran 3 de la UAY los que llevaban las riendas del Deportivo Chapultepec, los 3 de la UAY. No nos gustó el ambiente porque era muy estirado y nosotros éramos medio, de la UAY éramos muy sencillos, ¿no? Entonces, Porfirio Muñoz Ledo, papá, digo, vámonos a la hacienda. Ahí está el Chango Velázquez, otro de la UAY, que era de los buenos del box, con el profesor Juan Osorio, era maestro de box, y ahí vamos a la hacienda, atendido por el Chango Velázquez de la UAY. Pues entonces llegamos al otro extremo, era demasiado raspa aquello, ¿no? Y estaban las instalaciones muy amoladas. Entonces vamos al tercero, al Junior. El Junior, el gerente del Junior Club, era también un guayero de toda la vida. Si me va ahorita el nombre de este señor, me voy a acordar de él. Pero ahí estuvimos en el Junior hasta que se inauguró la UAY de Ejército. Yo con mi juventud acumulada me tocó inaugurar la UAY de Ejército, me tocó inaugurar la UAY de Sur y me tocó inaugurar la UAY de Mallorca, también, entre otras cosas. Campamento Camomila, la UAY, otra de las maravillas de la UAY, acercar a los niños a la naturaleza, atender a los niños, eso es una maravilla, la atención a los niños. Entonces, pues yo empecé a ir a la UAY en 1941 también, digo a la UAY, a Camomila. Tenía muchas fotografías de Camomila cuando yo empezaba a ir por allá a los campamentos. Lo que yo aprendí en el campamento de Camomila con el profesor Juan Pasco, extraordinario, como niño, botánica. Nos llevaban en excursiones a plantar árboles, al Cerro del Guarda, al Dos Dedos, al Everest Junior, otros son de los cerros, están de un lado, y del otro lado está la cordillera de San Jerónimo o Cordillera de la Luz, ¿no? Donde está el Teposteco también. Pues nos llevaban a sembrar árboles, y de preferencia árboles frutales, porque para que creciera un bosque y alimentar a los muchos pájaros que se daban en la región. Entonces sembrábamos ciruelos, una ciruela de hueso grande, que se da en Morelos mucho, sembrábamos ciruelos, sembrábamos nísperos, sembrábamos otra cosa para comer, no me recuerdo, pero en fin, sembrábamos muchos árboles. Entonces allá aprendimos, llegábamos a determinada altura y allí sembrábamos, ¿cómo se llama? Una madera muy dura, de un árbol que tiene ya es lo que me falla de vez en cuando, ¿no? Pero de esa madera da la casualidad que del paralelo 38 para abajo no es maderable, el encino no es maderable. Entonces, pues eran cosas que se iban aprendiendo en el campamento. Nos daban clases de astronomía a los niños. Después del campamento de que hacíamos la fogata, nos acostaban en el piso a ver el cielo para localizar, y el profesor Pasco nos iba diciendo dónde estaban las diversas constelaciones y cómo identificarlas. En fin, se debe hacer cultura desde los niños. Entonces, en las UAY debe haber bibliotecas, pero las bibliotecas son para que se consulten los libros, porque también se considera que una biblioteca es un panteón de libros. El día que meten ese libro, ahí se quedó, per secula seculorum. No, y los libros son para que se consulten, para que se los vean, ¿no? Entonces, si tenemos libreros y los tenemos bajo llave, pues no. Los libros son para que se consulten. Y por eso el profesor Manzanos donó a la UAY
su biblioteca para que fuera consultada. Muy, 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 muy bonito. Yo quisiera dejarles un poquito de tiempo para que ustedes, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, a ver si es posible que yo se las pueda contestar. Si no, pues vamos a ver si a lo mejor hay alguien que quiere ocupar el tiempo en alguna otra actividad, ¿no? Pero yo quisiera saber qué les ha parecido el concepto de la UAI. ¿Sí la consideran institución o, como dicen los catalanes, más que un club? Más que un club. Se me olvidó mi gorra porque está muy bonita. A riesgo de perderla la iba yo a traer. Pero pues los catalanes son muy especiales, ¿no? Entonces ellos se consideran, pues, otra vez le digo, muy especiales. Por eso ellos es el país catalán, que viven bajo la dominación de España, pero ellos son catalanes. España vivió 8 siglos bajo la dominación de los moros y siempre siguió siendo Castilla y Aragón y España, ¿no? Entonces ellos son catalanes, pero sí consideran que el Barça es más que un club. Pues la UAI es archirrecontra más que un club. Es una gran institución que debe darnos orgullo trabajar en ella o pertenecer a ella como voluntarios. Otro detalle, porque veo que no hay preguntas y va a ser demasiado tiempo para la promoción que quieren hacer, que es muy buena, por cierto. Pero quiero decirles algo muy importante también de John R. Mott. La UAI, desde el principio, pues para alguien que se dedique realmente a chambear duro, a fregar los pisos, a lavar la ropita y demás, pues tiene que contratarse a un profesional. Y entonces la UAI, desde la época de George Williams, tiene un profesional y el voluntario. Desde George Williams tenía un profesional y el voluntario. Pero John R. Mott, dentro de las cosas importantes que John R. Mott también menciona, es que el éxito de la UAI estriba en que profesionales y voluntarios deben estar en equilibrio. Tan importante es el uno como es el otro. Lo que dijo John R. Mott, aquí lo reprodujo otro muy buen guayero, presidente de la UAI, que a lo mejor alguien lo conoció, Héctor Millán, usted sí lo debe haber conocido. Sí. Héctor Millán fue presidente de la UAI en muchos años, fue muy positivo, hizo muchas cosas muy buenas, pero dentro de lo que hizo aquí, él pues describe lo que fue la tesis de John R. Mott. Dice que la asociación no se convierte en un club deportivo. Fíjese lo que dijo John R. Mott. Esto no es de Héctor Millán, es de John R. Mott. Dice, los consejos, aunados a los muchos otros auténticos guayeros, contribuyen a que la asociación no se convierta en un club, enfatizando así que un solo lado del triángulo equilátero, insisto, además de una vigorosa obra de barrio o una labor de educación y de promoción de los mejores valores humanos, especialmente en niños y jóvenes, y que no se perdiera de vista que es obligación de la asociación tener una atención puesta permanentemente entre los menos favorecidos. Entonces, como estamos terminando y como... Sí. Tenemos una pregunta, ¿verdad? Bueno, tenemos varias.
Bueno, dentro de lo colegial, ¿Perdón? dentro de lo colegial que usted comentó en lo que es la porra, que era joya. Ah, sí. ¿Cómo terminaba? No era universidad, ¿verdad? No, terminaba líderes. Era joya, cachún, cachún, ra, cachún, cachún, ra, joya, líderes. O sea que los líderes eran una joya, porque realmente el perfil del líder, pues es una persona que vale la pena que sea un líder. Y el líder es el que encabeza un grupo, es el que guía a un grupo. Ese es el líder. Entonces, por eso se formaron los líderes. Hubo cosas que se perdieron y que conste que yo dije, ¿no? Que lamentaba mucho que nuestro secretario general se hubiera retirado, porque esto lo traía yo para él. A lo mejor lo tiene, a lo mejor lo debe tener en la biblioteca de la Secretaría General y debe de estar seguramente en la biblioteca de este club y demás, pero esto es para que se lo lleve a su casa. Esto sí es una maravilla. Es decir, mi inquietud, me estaba yo empezando esto, fíjense cómo disgrego, perdónenme, pero estaba yo empezando a decir que la inquietud de hacer un libro de la UAI surgió del profesor Manzanos, del recorte de las noticias periodísticas que las ponía por todos lados, ¿no? Entonces tiene varios libros de recortes que están en la Secretaría General, vale la pena echarle una vuelta. Pero también, pues, yo quise que se hiciera un libro porque el secretario general, Roberto Hoyos, intentó hacer un libro y se quedó en un manuscrito de este pelo que me lo leí, tiene cosas muy adecuadas, pero en gran parte ya muy superadas en otras ocasiones. Entonces, un guayero extraordinario, Héctor Manuel Romero, este señor fue el que ayudó a la UAI cuando se cerró en 1953 la UAI de Valderas por el conflicto que se tuvo. Se llevó a la oficina que él tenía de una empresa de relaciones públicas a los ejecutivos de la UAI a trabajar en su oficina. Y después fue un factor determinante en la campaña de procuración de fondos para construir la unidad ejército. Tan es así que le dieron una tarjeta de plata de la UAI para que entrara a la UAI en cualquier momento, su tarjeta de plata. Este hombre, un hombre muy culto, muy culto, sí sabe escribir. Entonces yo le encargué, en forma muy especial, cuando yo era secretario general, que hiciera un libro de la UAI. Tuve con él 3 o 4 reuniones, se entrevistó a otras ocasiones con Roberto Hoyos, se entrevistó con el profesor Manzanos, en fin, mucho. Y al final de cuentas me hizo este libro. Pero me dijo, mire, hay que ser honesto. Tú me encargaste un libro de historia de la UAI. Lamentablemente, este libro no es historia de la UAI. Es un viaje alrededor de la UAI, que en gran parte es historia. Nada más que es una historia contada por una persona que escribe extraordinariamente bien, y que tiene cosas pues muy interesantes, especialmente en materia de educación, de los profesionales del tiempo libre. Él fue el promotor de que se formara la Academia del Tiempo Libre como un capítulo especial en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y existe esa Academia del Tiempo Libre. De los primeros fundadores de esta academia, desde luego, estuvo el profesor Manzanos, estuvo, desde luego,
el director del IEPAT, el licenciado Humberto Rivera, estuvo otro guayero extraordinario, don Armando Ruiz Galindo, de la familia Ruiz Galindo, de los hoteleros y demás. Bueno, es muy interesante. Y gracias a él, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística tiene la Academia del Tiempo Libre. Entonces, este libro se lo puede llevar nuestro secretario general para su casa. Pero además... No, momentito. Pero además también quiero pedirle un favor muy grande. El profesor Manzanos hizo una obra extraordinaria que se llama Personalidad, Valores y Sentido de la Vida. Una obra que cuando yo la vi, la leí y demás, pues hice una primera edición de 10,000 ejemplares, en papel Revolución, que se llama, que es el más chiquitín, más barato, y para que me saliera barato, pero lo importante es lo que dice, no la calidad del papel y la tinta. Pues los 10,000 ejemplares volaron, otra edición creo que de otros 10,000 volaron, y un buen día se presenta un señor que se llama Virgilio Vergara, que él era un admirador de la UAI y del campamento Camomila, y él hizo un campamento que compite con el de Camomila, el campamento Esperanza, y que vio esta obra del profesor Manzanos y me fue a pedir la autorización para que pudiera duplicarla, que él iba a hacer un tiraje también grande para duplicarla. Hizo el tiraje y a mí me regaló 2 o 3 ejemplares. Estos son muy bonitos, una cosa muy bonita, pero lo hizo él para regalarlo también, ¿no? Pero me fueron a pedir permiso, como también me surgieron 2 o 3 compañeros que me dijeron, oye, el libro de la UAI que hiciste tú, no lo registraste en la Dirección del Derecho de Autor, entonces cualquiera lo puede duplicar. Ay, vamos a registrarlo y demás. Le dije, mira, vamos, ojalá y alguien se lo fusile, y si es respetuoso, que lo duplique cuantas veces quiera. El objetivo es que se duplique. Lamentablemente, este libro de la UAI, pues es un libro que se hizo, según el ingeniero Morales, para la gran calidad que tiene la UAI, tiene que ser una gran calidad de libro. Y es un libro muy costoso. Cada libro costó de imprenta y demás 300 y pico de pesos. La idea fue venderlo en 500 y se estuvo vendiendo y se vendió mucho en las tiendas de deportes de la UAI, ¿no? Pero un buen día pues se dieron cuenta de que una situación que decía el libro pues comprometía a la administración siguiente, ¿no? Y entonces arrumbaron el libro y, aprovechando que tenemos nuevo gerente de la unidad, ojalá que podamos localizar si todavía tenemos libros de la UAI, porque los tenían en cajas y había muchos libros. Se hizo un tiraje de 2,000 ejemplares y se han de haber repartido. ¿Fueron los grandes o los pequeños? No. El pequeñito es un libro bonito, pero es un libro que se fusiló las fotografías del libro grande, pero que no tiene ninguna explicación a fondo. Entonces vale por las fotografías y demás, ¿no? Pero no, el chiquito, si quieren, regálenlo, hagan. Pero el otro, ojalá y lo tengan acá, ¿no? Y no es minimizar, porque vale la pena el chiquito, ¿no? De los 100 años de la UAI, ¿no? Entonces, este es el único ejemplar que tengo yo, pero debe haber uno de estos. Te lo doy. Gracias. Para que lo veas. Sí. O vamos a hacer una cosa, te lo presto en presencia de... Pero me lo devuelves. Pero me lo devuelves. Porque creo que esto tenemos que duplicarlo.
es algo importante que fortalece la formación de la personalidad del individuo. Escrito en una forma muy simple y muy sencilla y que se entiende perfectamente bien. Y ojalá esto sí podemos hacer duplicados muy baratos de libros, si está más difícil, inclusive estamos buscando la forma de poderlo hacer accesible. Yo pues, me he basado ahorita en gran parte en lo del libro. Estas son una de las últimas pruebas de corrección que tienen muchos errores todavía y está corregida y faltaban fotografías y demás, pero a la hora de la hora pues me ha resultado muy bien porque pues aquí estoy reuniendo una documentación que no me costó trabajo subrayar y rayar y hacer y deshacer. En el libro no me atrevo a rayarlo, ¿no? Pero en fin, es así, ojalá y llegue a publicarse. A este señor le dije, mire, ni me diga, no me reconozca que el autor fue el profesor Manzanos. Y tanto reconoció esto que al final todavía hasta una fotografía del profesor Manzanos puso ahí, ¿no? Pero es un documento para el personal, por ejemplo, se le puede dar a todo el personal. No es para hacerlos guayeros, no. Es para hacerlos personas de valor. Sean guayeros o no sean guayeros. Pero es muy valioso. Hay varias otras que compiten con esto. Por ejemplo, este fue Alfonso Reyes, que también es muy conocido. Cartilla moral. Hay otras cartillas morales que han hecho y creo que ahorita nuestro presidente hizo una cartilla moral y ya luego encontraron que es una fusilata de 2 o 3 cartillas morales que se han hecho, ¿no? Pero Alfonso Reyes es Alfonso Reyes, ¿no? Y en fin, esa, léela y si es posible, sí me la devuelves, porque es el único ejemplar que tengo. El otro sí, tenía yo 2 ejemplares, ¿eh? Este y otro que me quedo yo. Pero vale la pena también, en tus ratos de ocio, que espero que los tengas, lee a Héctor Manuel Romero. Él ocupó mucho espacio en los currículums de los presidentes y los currículums de los secretarios, casi medio libro de currículum. No, si lo que yo quería era una historia de la UAI. Bueno, esto es parte de la historia. No. Entonces, vale la pena que le eche una ojeada, y ese sí es tuyo, ¿eh? Y seguramente debe haber una copia en la biblioteca de la Secretaría General, y ojalá y hubiera copia en las unidades, ¿no? Ojalá y hubiera copia en las unidades. Pero entonces, ya nos quitamos el tiempo, perdóneme, ahora sí que se me tacha de hablador. Tenía una pregunta. Ya la contestó, es que le quería preguntar si era lo que ya estamos por hacer en la UAI. Perdón. Yo quisiera preguntar. Le pido un favor, hable muy fuerte porque acuérdese que tengo mucha juventud acumulada, ¿no? Gracias, bien. Yo quisiera preguntar por qué se nombró Mallorca. ¿Perdón qué? ¿Por qué se nombró Mallorca? ¿Por qué sé qué? Nombró aquí Mallorca. ¿Por qué el nombre de Mallorca? Ah, el nombre de Mallorca. Bueno, es una historia también muy larga, ¿eh? Pero la realidad es que aquí nos sacrificamos en la UAI para ayudar a un protector de la UAI, y yo creo que en cierta forma yo tuve la culpa de que hubiera ciertos problemas porque era ya un anciano como de 72 años y fui a Puebla. Tenía yo un primo que era notario público, Benjamín del Callejo, y era notario precisamente de un gran industrial de
Azúcar, don Luis Arta Sánchez, y del señor muy conocido, Jenkins, don Guillermo Jenkins. Don Guillermo Jenkins fue guayero en Estados Unidos y fue guayero en la UAI de México desde los principios, ¿no? Y pues esta vez que fui yo a Puebla, me dice mi primo Benjamín, oye, acompáñame, vamos al Club Alfa a jugar tenis, que tengo un partido ahí con don Luis Arta Sánchez. Bueno, pues lo acompañé, ¿no? Llegamos al Club Alfa, muy bonito el club aquel, y no lo conocía yo. Y resulta que la pareja de Arta Sánchez era don Guillermo Jenkins, ¿no? Y jugábamos Benjamín y yo. Benjamín era mayor que yo, como unos 8 o 10 años, pero en esa época yo tendría como 40 años y el otro 48 años. Yo nunca había jugado tenis, pero sí había jugado mucho frontenis, ya había jugado bádminton, ya había jugado ya el pongallo, y dije, bueno, pues le entramos, yo soy maleta, ¿no? Y empezamos a jugar, pero me di cuenta de que podíamos ganarles si le cargaba yo el partido al viejito, ¿no? Y entonces, la lógica me hablaba bien, se la ponía yo a don Guillermo, y don Guillermo no llegaba, ganaba, ¿no? Y ya cuando íbamos para ganar, me dice Benjamín, oye, no le cargues el juego a don Guillermo, porque si no, luego nos va a tardar mal, nos va a recoger la canasta, me dice, porque era un cliente muy bueno de la notaría, ¿no? Entonces, ahí conocimos a don Guillermo Jenkins, y pasó el tiempo, y entonces don Guillermo Jenkins le pidió al señor Hoyos que la UAI le diera una asesoría al Club Deportivo IMCA. Entonces, Hoyos, pues mandó, creo que el profesor Aguilar y algún otro, a que fueran allá a ver. Un club, un auténtico club, pues lo que es un club, como el Club Deportivo Chapultepec, como muchos otros clubes, no como la UAI, desde luego, ¿no? Y pues resultó que tiempo después Vancomer compró estos terrenos, que tenían, estos terrenos eran, si no mal recuerdo, son 37,000 metros, y para hacer su centro Vancomer. Tenían ya el proyecto, pero al hacer la mecánica de suelos para ver dónde van a construir, pues encontraron que era un suelo, todo aquí, muy problemático, y que no se podía construir todo lo que ellos querían construir. Y dijeron, no, bueno, déjalo y vamos a venderlo. Pero da la casualidad de que le habían asignado esta zona, porque la forma de venderlo era hacer un fraccionamiento y vender casitas, ¿no? Pero no había permiso para subdividir el predio. No había permiso. Y entonces tenían que hacer algo con ese terreno. Y se le ocurre a Guillermo Jenkins, hijo, que conocía también a Roberto Hoyos, encargarle a la UAI, pues que la asesorara y que le entrara para que se hiciera un club deportivo aquí. Perfecto. Pero ya cuando empiezan las pláticas, también había un socio de la Unidad Sur, se decía 3 casilleros junto a mí, era muy amigo mío, ahorita se me está yendo su nombre también, que dijo, oye, ¿por qué no mejor, en lugar de que asesoren para que haga un club, ¿por qué no se lo queda a la UAI? Digo, mira, ¿para qué se lo va a quedar la UAI? Pues mucho dinero eso, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, y al poco tiempo resulta que Hoyos ya estaba metido en el problema don Manuel Espinosa Iglesias, que era el presidente del Banco de Comercio, pero era el presidente del Banco de Comercio, pero era el que aceptaba todas las indicaciones de don Guillermo Jenkins. Entonces llega al acuerdo y el acuerdo es hacer una unidad deportiva. El proyecto inicial y demás fue de alguna guay de Estados Unidos, en parte, por la distancia, canchas de tenis y demás. En el Inter, trazan una calle, partiendo el terreno en dos, ¿no? Y pues el que va a construir va a ser Vancomer, a través de una empresa que tenía Vancomer para las construcciones, y vamos a hacer un deportivo. Y había un señor, me voy a acordar ahorita, que es el creador del Mallorca, me voy a acordar ahorita, que para darle más sabor, que sea el Deportivo Mallorca. Me voy a acordar ahorita de él. Y entonces se empieza la construcción de todo esto y se construyen las canchas de tenis y se construye aquí la unidad principal, ¿no? Pero para poder, el objetivo era vender acciones y con la venta de las acciones recuperar la inversión de Vancomer en el terreno, que no lo podían vender ni podían hacer nada con él, y lo que estaba invirtiendo esta empresa, Confraco se llamaba la empresa constructora, me voy a acordar todavía del nombre del causante de la Mallorca, y para hacer el deportivo. Y vamos a extenderlo en fideicomiso, vamos a aportarlo a un fideicomiso para que se haga el club y lo opere la UAI. Desde el principio, opere en la UAI y colabore en la promoción de venta. Entonces, le entra a la UAI y pues cuesta muchos trabajos hacer esto y vender esto, como no tienen ustedes idea, ¿no? Pero llegó el momento en que se vendió todo y entonces pues tenía que cumplirse el fideicomiso. La Asociación Cristiana de Jóvenes era fideicomisaria y entonces ella debía recibir el club. Y ya cuando va a recibir el club, el presidente es el señor Volpi, don César Volpi, ¿no? Y bueno, recibimos el club y empieza a operar el club y pues las unidades Sur y Ejército generaban excedentes, pero los excedentes que generaban pues no alcanzaban a cubrir las pérdidas de Mallorca. Y existen muchas actas, o varias actas, en los libros de actas de la UAI, en donde César Volpi y 2 o 3 apoyadores de César Volpi lo que querían era permutar Mallorca por un club que estaba en Tepepan o no sé dónde, ¿no? Cambiarlo, porque aquel era más chiquito y se podía operar mejor y no iba a originar la cantidad de pérdidas que originaba Mallorca. Mallorca perdió dinero, pues yo calculo los primeros 10 años de existencia. Y fue la UAI, a través de Ejército y de la Unidad Sur, que generó los excedentes para aplicarlos a cubrir las pérdidas de Mallorca. Pero fíjese que no me he acordado del nombre de este señor. Ay, me voy a acordar y se lo voy a decir. Pero fue Confraco la que determinó que se iba a llamar Mallorca. Ahora sí que, como dicen,
a caballo dado no se le ve colmillo, ¿no? Si nos lo estaban dando en el fideicomiso, pues ya no íbamos, ya Mayorga o como tú quieras se vaya más. Y por eso se llamó Mallorca, nada más por esa es la razón.